Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Quiero agradecer profundamente al pastor Bertulio Zúñiga por darme la oportunidad siempre de compartir con ustedes estos temas del fin de los tiempos. Muchas gracias, y a todos los que nos ven a través del canal, que Dios le bendiga también. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 6, leemos: Y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué es un denario? Es una moneda antigua equivalente más o menos al sueldo promedio de un día de trabajo. Esto deja ver que los alimentos básicos se encarecerían en los últimos tiempos, alcanzando un precio exorbitante. El término dinero deriva su nombre de una moneda romana de plata, la que llamaban denarius. Apocalipsis 6 nos anuncia que la hambruna más grande de la historia en el mundo se aproxima. Muy pronto el tercer jinete del Apocalipsis entrará en escena. El hambre está amenazando de manera creciente la vida de millones de personas alrededor del mundo. Por un lado, el combustible ha aumentado exageradamente, más la subida anunciada de la canasta básica, más los raquíticos salarios de los países del tercer mundo, menguando por la inflación, más el alto desempleo por causa de la pandemia, nos pronostican un aumento increíble de la pobreza y del hambre. La UNICEF ha dado a conocer que millones de niños y niñas están perdiendo la vida a causa de las condiciones precarias en las cuales viven ante la falta de agua potable y alimentos. Pero algo que ha sonado las alarmas en todo el mundo no es solamente el hambre que se vive en países africanos, sino también el hecho de que el hambre se está viviendo en todo el planeta Tierra. Al aumentar la harina de trigo, automáticamente aumentará todos los productos derivados de este. Veremos subir el pan, los dulces, los alimentos para bebés y un sinfín de artículos que requieren este componente. Si a su vez aumenta el azúcar, el dulce que lleva la harina sufrirá un aumento también debido al azúcar que se usa para su elaboración, teniendo en este caso un aumento doble. Vemos millones de seres humanos aquí en nuestra América Latina, en Asia y en África, e incluso en Europa, con necesidades básicas que no pueden ser cubiertas. Es preciso comenzar a tomar medidas para que lo irremediable no sea calamitoso. Hay que preparar planes de emergencia para enfrentar la escasez que viene. Los pasos del caballo negro de Apocalipsis ya se escuchan por el mundo empobrecido. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Si leyeron bien, se dieron cuenta que ese caballo negro lleva una balanza en la mano, lo cual es símbolo de la escasez o también puede significar la justicia. Esto indica que en los tiempos finales viviremos un encarecimiento insostenible y galopante que llevará a millones de personas a la hambruna. Desde hace una decena de años hemos estado viendo imágenes a través de la televisión y por medio de las redes sociales de personas intentando sobrevivir sin alimentos, sin agua, sin medicamentos, sin fuerzas para trabajar y sin condiciones para una vida merecida. La escasez disparada, la inflación y el hambre dará origen a una inestabilidad social y política originada por el aumento de la pobreza y la falta de alimentos. En estos contextos de inseguridad alimentaria extrema, los niños y los ancianos siempre son los más vulnerables, ya que se enfrentan a sufrir desnutrición grave con el consiguiente riesgo de la muerte. Este caos mundial llevará a la implementación del famoso sello de la bestia, descrito en Apocalipsis 13, versículos 16 al 18.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. El término número de hombre se refiere a que fue en el sexto día que Dios creó al hombre, y bien puede referirse a un sistema numérico de 18 dígitos para identificar fiscalmente a las personas en todas las operaciones que hagan referentes a compras y ventas. Lo que viene a este mundo es una crisis económica aguda de inflación, indicado en el relato del caballo negro de Apocalipsis 6. En el 2017, 815 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y buena. Eso es casi 1 de 9 personas en la Tierra. ¿Se imagina cuánto ha incrementado para el 2022? La hambruna se siente por doquier. ¿Qué es la hambruna, hermanos? La hambruna es una situación que se produce cuando un país o una zona geográfica no posee los suficientes alimentos ni suficientes recursos para abastecer a su población, lo cual eleva la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición. Las cifras actuales son espeluznantes. Como ya hemos dicho anteriormente en otros sermones, algunos acontecimientos trascendentales tienen que ocurrir próximamente para dar paso a la estructuración de un gobierno mundial. ¿De qué tipo de balanza se habla en Apocalipsis 6, 5 al 6? En el verso 6 encontramos la respuesta cuando dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto indica que en los últimos tiempos habrá una gran crisis económica originada por una escasez de los productos básicos, por lo cual aumentará el hambre, como lo anunció Jesucristo al referirse a las señales de los últimos tiempos en Mateo 24:7. Según el proyecto Hambre de Naciones Unidas, alrededor de 24,000 personas mueren cada día en el mundo a causa de hambre. El mundo registra en este momento un total de 150,000 muertes diarias, de las cuales 24,000 se producen a causa del hambre. En el mayor de los casos, estas muertes se deben a la desnutrición diaria que experimentan las personas cuando no tienen alimentos ni agua. Por causa de la pobreza, guerras, catástrofes naturales, las pestes y las enfermedades, muchas familias no consiguen suficientes alimentos y pasan hambre. El hambre es un problema que ha asolado a la humanidad durante milenios y continúa persiguiéndonos. El informe de las Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos 2021 proyectó que entre 720 y 811 millones de personas en el mundo enfrentarían hambre. Repito nuevamente, este caos económico mundial llevará a la implementación del famoso sello de la bestia detallado en Apocalipsis 13, verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los únicos que tendrán acceso a la compra y venta de alimentos serán los marcados por el anticristo, pero serán condenados eternamente por Dios. ¿Ha escuchado usted la famosa frase, con el hambre no se juega? La realidad es que muchos seres humanos, debido al hambre, se dejarán marcar. Muchos padres correrán de aquí para allá buscando el alimento diario para sus hijos y no hallarán. Entonces,
el gobierno mundial aparecerá con una favorable y codiciable noticia. Ponte el sello o marca para que puedas comprar y vender. Se imagina cuántos padres, hijos, abuelos, ricos, pobres, pequeños y grandes se sellarán con tal de saciar el hambre. Las revueltas del hambre que se han sucedido a lo largo del planeta en el transcurso de estos 2 últimos años han puesto de relieve la grave situación de crisis alimentaria mundial y evidencian, junto con la crisis energética, ecológica, social y económica, la actual crisis sistémica del capitalismo global. La ONU y la agricultura FAO considera que en los últimos 20 años el hambre perjudicó a 1 millón de personas. Y según estimaciones, se proyecta que para los próximos 5 años, 150 millones de personas fallezcan por hambre. Muchas personas en el mundo dependen de la ayuda humanitaria para todo, especialmente para la alimentación. Muchos pueblos que solían cultivar arroz y vegetales y criar pollos, vacas y cabras, podían comer lo que quisieran. Pero hoy en día no tienen tierra para cultivar, no tienen ingresos, no pueden comprar los artículos necesarios. La vida es más difícil para muchos hoy en día. Es por eso que si podemos ayudar con mucho o con poco a personas de bajos recursos, hagámoslo sin pensarlo. Ellos nos necesitan. Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer. Verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Casi una de cada 10 personas en el mundo se acuesta con hambre cada noche. Unámonos en oración por los hambrientos de todo el mundo y por aquellos que están trabajando para alimentarlos. Es doloroso ver cómo supuestos ministerios evangélicos y ONG cristianas derrochan su dinero en cosas que no tienen sentido, mientras en el mundo hay muchos que no tienen ni para comprar un huevo. Ojalá esas iglesias que se enorgullecen de la grandeza de sus templos invirtieran dinero para levantar guarderías y dar de comer a muchos niños. Cuando yo era niño, muchas necesidades se presentaron en mi hogar. Y recuerdo que mi madre me enviaba junto a mi hermano a una guardería que quedaba cerca de nuestra casa. Y aquellos ricos olores de comida que ahí emanaban me daban una sensación de nostalgia al saber que ese tipo de alimento no podía disfrutarlo en mi casa debido a la escasez. Hermanos, oremos por los millones de personas que luchan contra la hambruna y la escasez de alimentos. En África Oriental, decenas de miles de niños corren el riesgo de morir de hambre debido a que la crisis alimentaria afectan a 32.9 millones de personas. Pidamos a Dios por ellos. Es verdad que las hambrunas han existido siempre. Continuamente se han presentado una detrás de la otra en el mundo. Pero próximamente el planeta entero experimentará una hambruna global como nunca se ha vivido jamás en la historia de la humanidad, en la cual todas las naciones de la tierra pelearán por alimentos. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
La realidad es que la humanidad sufrirá una escasez de alimentos tan grave, la cual genera violencia y muerte. Cuando la palabra de Dios dice, no dañes el aceite ni el vino, se está reduciendo el mismo producto, lo cual poseerlo será un lujo. Hoy estamos viendo cómo esta profecía se hace realidad ante nuestros ojos. Estos acontecimientos señalados tienen que ocurrir próximamente para dar paso a la estructura de un gobierno mundial. Lo que ahora estamos presenciando nos debe hacer meditar para ver que la época de las vacas gordas se acabó y los tiempos de las vacas flacas se aproximan. Esta es una realidad que nos amenaza, hermanos. ¿Cree usted a esta realidad profética? Solo hay una salida, amados hermanos. Volvernos a Dios y tomar medidas para que podamos subsistir en medio de esta realidad. La palabra de Dios es la única verdad absoluta, la cual se cumple con cabalidad. Las Escrituras nos dicen de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las Escrituras nos dicen cómo vivir, cómo evitar que la angustia llegue a nuestra vida. Las Escrituras nos hablan de Jesucristo, el Redentor de la humanidad, y cómo quitar nuestros pecados para que podamos vivir en el cielo eternamente. Iglesia, pidamos a Dios en oración que nos ayude. No desmayen. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya. Viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo.